Una vez más, bienvenidos. Qué grato estar una vez más hoy disfrutando en un día tan lluvioso, con frío, pero gracias a Dios que tú y yo pudimos venir enfrentando el reto de salir de casa, de lo calientito, de la comodidad, para estar hoy estudiando un poco más acerca de el tema que nos compete en el libro de Nehemías capítulo 6, y confiando en el Señor que hoy nos permita aprender, conocer más de Él y sobre todo cómo lograr ser lo que Él espera de nosotros, porque la Escritura precisamente es el manual del creyente, y en este caso el tema que tenemos, que es liderazgo, es aprender cómo vivir en relación con el llamado que Dios nos da y cómo realizar las funciones a las que somos específicamente ubicados. Recuerden, el manual es el que define acciones, establece metas, parámetros, es el manual el que exige los resultados y el comportamiento que nosotros debemos tener para lograr ser el reflejo del carácter de Cristo en el lugar donde estamos. Y el propósito del ministerio es evidenciar que Dios es soberano y Él es quien elige, ubica, determina, y de esta manera nos conduce a una posición no de jerarquía, sino de servicio, de entrega, de pasión, con amor, con intensidad y sobre todo para propiciar que Él sea exaltado y alabado. Bien, bienvenidos también a todos los que están a través de internet, y vamos a propiciar retirar todos los distractores posibles. Vamos a nuestros teléfonos a colocarlos en vibrador, por favor, y quienes están en casa, vamos también a procurar retirar todo lo que perturbe y colocar nuestros apuntes, nuestra Biblia abierta en el capítulo 6 de Nehemías y todo lo necesario para iniciar la clase. Y todo ministerio, todo llamado inicia con oración y termina con oración. Así que necesitamos ir al trono de la gracia para pedir ayuda, socorro, y el Señor nos permita hoy de su divina revelación para continuar en sus caminos y haciendo como Él espera. Así que por favor, algunos de ustedes diríjanos en oración delante del Señor. Gracias, Señor, una vez más la vida, la salud, la oportunidad, el tiempo, el guardar nuestra salida, Señor, oh Padre, para estar aquí, Señor. En esta hora, Señor, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, oh Padre, para poder retener, Señor, mi Dios, aquello que tú quieres que aprendamos de tu palabra, para poder, Señor, mi Dios, caminar, Señor, oh Padre, en cada una de tus ordenanzas, en cada una de tus enseñanzas, Señor, oh Padre. Nos permites a través, Señor, de estos libros, Señor, que han quedado escritos por generaciones, Señor, para nuestro provecho, Señor, oh Padre. Ayúdanos a retener la enseñanza que tú tienes para cada una de nuestra vida diaria, Señor, en ese proceso, Señor, oh Padre, de alcanzar la estatura del varón perfecto, Padre. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, oh Padre, con la presencia de tu Espíritu revelándonos. Bendice a los que estamos aquí, Señor, como a los que estarán, Señor, a través de la transmisión, oh Padre, Señor precioso, Señor, y que podamos, Señor, de la misma manera como ellos, Señor, glorificar tu nombre en todo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a retomar brevemente para introducirnos en la continuidad del capítulo 5 que teníamos aquí, acerca de lo que Nehemías con su vida, conducta, metas, estrategias define cómo un buen liderazgo debe ejecutar sus labores, cómo la preparación anticipada es una necesidad, es un requerimiento, porque no debe haber líderes emergiendo en un instante, deben ser preparados anticipadamente para realizar sus labores. No se trata de levantar la mano y decir yo voy, es a quien Dios envía, prepara, equipa previamente para realizar esa labor. Y esto es prioritario porque
La iglesia necesita de mujeres y hombres con doctrina sólida, con un arraigo profundo, con una convicción extrema, con principios definidos, porque serán probados en cada área de su vida y porque vendrán corrientes, vendrán otras doctrinas tratando de inundar lo que tú y yo tenemos como santo, como definidas y sanas, tratando de alterar el contexto. Y esa es la razón por la cual necesitamos prepararnos. Estábamos hablando en el capítulo 5, al inicio, acerca de el líder no puede ni tiene la capacidad de evitar los conflictos que puedan surgir dentro de su entorno. Pero lo que sí necesita es estar preparado anticipadamente con el manual del ministro, que es la palabra, y familiarizarse con las verdades escriturales, practicarlas, vivirlas, y con el discernimiento que el Espíritu Santo puede dar para entonces hacer frente a cada una de las circunstancias que se van a recibir o a vivir. De esta manera, un líder se hace día con día en el peso de las circunstancias, forjándose a través de todo cuanto va a enfrentar, porque será la escuela, será la universidad donde se va a graduar. Y de hecho, todo llamado por Dios continúa aprendiendo hasta el último suspiro de su vida, porque todo el tiempo estamos bajo ese contexto. Estábamos hablando también acerca de cómo es que Nehemías tiene un gran conflicto dentro de su entorno como resultado de él llegar después de haber sido Esdras, que le había antecedido, para propiciar, restaurar la adoración, la enseñanza, y Nehemías ahora encuentra una gran cantidad de oposición como resultado de quienes conocían la verdad, cesaron de obedecer la verdad, se alejaron de la verdad y se constituyeron en enemigos terribles al respecto. Así que entonces tenemos que ir al verso 6 en adelante, 5, 6 al 13, y dice Nehemías, hablando en primera persona, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Hay una frase importantísima aquí. Entonces, fíjate bien, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigen interés cada uno a sus hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esto nos lleva entonces que la vida del cristiano, la vida del liderazgo, no es una superficie plana que siempre se vive de igual manera. Es una condición que tiene altibajos y que tiene una gran cantidad de retos que vamos a enfrentar, que se van a vivir. Y la única manera factible de poderlo hacer es tu comunión con Dios, tu familiarización con las verdades escriturales, con la práctica de esa palabra y con la ayuda del Espíritu Santo para saber cómo accionar en cada situación. Hay algo que es importantísimo. Nehemías hace dos menciones muy específicas que en el liderazgo van a ser realidades como en la vida de todo creyente. Dice, me enojé. Y eso es un punto en el cual ningún creyente está exento de enfrentarlo. La pregunta no es enojarnos. La pregunta es cómo reaccionamos ante las circunstancias y qué tanto permitimos al enojo, a la ira, a la contienda tomar un lugar que no debe tener. Ese es el punto focal. No es cuestión de negar las emociones. El punto real del liderazgo es aprender a mantener bajo control sus reacciones, a mantener bajo control sus acciones de tratar de justificar, de contragolpear, de vengarse, de alzar la voz, de señalar, de criticar. Eso es algo muy, muy importante. Y eso es lo que necesitamos hacer. Esto quiere decir que las emociones nunca jamás deben superar a la verdad escritural. La Biblia no nos impide enojarnos.
airaos, pero no pequéis. Pero en el liderazgo es otro punto distinto. Recuerden, la clase o el resumen es liderazgo. No estamos hablando de cualquier miembro de la iglesia. A quien Dios llama al frente tiene un alto precio que pagar. Y si sus emociones no están bajo control, no están aptos para entrar al ministerio. Eso es algo que tenemos que puntualizar. ¿Por qué? Porque las emociones generan un riesgo, un caos, y se vuelven una condición en la que gobierna el sentimiento y no la razón. Porque el sentimiento tiene la capacidad de inhibir la objetividad de nuestra mente para colocarse al frente y creer que el sentimiento es la fuente de dirección, la fuente de razonamiento, la fuente de realizar acciones, cuando no es así. Las peores decisiones que nosotros tomamos son cuando estamos bajo estrés, enojo, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en crisis. Y es algo que necesitan recordar. No es negar, no estoy enojado, a mí no me pasa nada, porque seríamos mentirosos. El mismo Señor Jesús se enojó. Así que no podemos decir que nosotros somos mejores. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante la provocación? Esa es la gran interrogante. La otra condición dice que él se enojó, y se enojó en una gran manera, y tenía razón. El enojo tenía un sustento real. ¿Cuál era ese sustento? En que el pueblo judío no debería cobrar intereses a su propio pueblo. La ley prohibía esa condicionante. Sí podía cobrar intereses a otras personas, pero no a su pueblo. ¿Y quién estaba al frente? El liderazgo era quien tenía toda esa cantidad para poder prestar. Recuerden, en ese momento en Nehemías había una gran escasez, había problemas, había una sequía, tenían una condición social, económica deplorable, y era la razón por la cual habían estado vendiendo todos sus pertenencias o empeñarlas para tratar de obtener un recurso y de esta manera subsistir. Pero estos hombres aprovecharon para generar más ingresos, aunque la ley no les permitía, ellos abusaron. En otras palabras, eran prestamistas a gran escala, usureros. Y Nehemías tenía toda la razón en molestarse. Pero ¿hasta qué punto, es la pregunta, hasta qué punto tenemos lo permitido por Dios para estar molestos? Esto es lo que tú y yo necesitamos recordar. Porque el liderazgo es el modelo que las ovejas tienen. Y no obstante, en ocasiones tú y yo tenemos un grave conflicto. ¿Por qué? Porque cuando permitimos a nuestro dolor, a nuestro sentir que somos heridos, dañados, señalados, surge dentro de nosotros una acción de tratar de contrarrestar, de tratar de defender, aun cuando consideráramos legítimamente, no nos es permitido. Necesitamos mantener fría la cabeza, fría la palabra, porque lo más seguro es dar mal por mal, pero la Biblia dice que tú y yo necesitamos dar bien por mal. Aún el mismo salmista dijo, me pagan odio por amor. Fíjate bien. Si algo en el liderazgo debe caracterizar, debe tener carácter y debe tener el balance entre terciopelo y acero. Eso es algo que es difícil de poder llevar, pero es necesario hacer todas estas condicionantes. Así que en Efesios 4:26 vamos a encontrar una gran declaración acerca de las emociones. ¿Por qué? Porque la emoción es una provocación a tomar una acción.
Y la emoción se vuelve en ocasiones un riesgo. No es lo mismo disciplinar, no es lo mismo exhortar que tener un encuentro donde las emociones se despertaron, acaloraron de tal manera que suelen emerger con ímpetu, con fuerza, superando la verdad. Efesios 4:26, por favor. Enojo. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Es lícito enojarte? Sí, el apóstol Pablo se enojaba, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? No pecar. Ese es el punto. Te puedes airar, pero ¿hasta dónde es el límite? El enojo debe ser temporal, momentáneo, pasajero, es lo que está diciendo. Que el enojo no debe determinar tu presente ni tu mañana. El enojo debe ser el impacto momentáneo y posteriormente después dejarlo enfriar y propiciar, mantener bajo control todas estas condiciones. Hemos escuchado de bastantes líderes en la iglesia que a causa de una contienda, de un enojo, han perdido la vertical. Han colocado en riesgo su vida, su llamado, y colocan en riesgo su integridad física como resultado de permitir al enojo ir adelante. ¿Conozco quién? Se deja de hablar con la congregación. Pierden la posición de autoridad porque no tenían la capacidad de mantener bajo control sus reacciones. Y en el liderazgo no pudiéramos permitir que mi dolor, mi conflicto emocional deteriore a lo que soy llamado. Es decir, amas más tus emociones que el llamado que Dios da. Y muchos pierden su llamado como resultado de no aprender que las emociones no determinan ni su presente ni su mañana. Las emociones solo son condiciones que debes aprender a mantener bajo control. Qué importante es esto. Es interesantísimo porque algo muy poco se enseña al respecto. En la escuela bíblica casi no enseña acerca de cómo mantenerte dentro del contexto en que tú eres el responsable de ti mismo. Tú eres responsable de tus reacciones, de tus emociones, de tus palabras y de lo que generan tus acciones cuando se involucran al permitirle a las emociones convertirse en el huracán que defina un curso momentáneo, porque las emociones emergen con tal ímpetu, pero después van a bajar. Y cuando baje la marea, el costo puede ser irreparable. ¿Comentarios? Es muy alegre, se toman malas decisiones. O sea, la clave es el control. Ese es Así es. el nombre del juego. Ese es el punto. La semana pasada mencioné cuando están los candidatos frente a otro en sus debates, se están dando con todo, y aún tú los puedes ver que están tranquilos, por dentro probablemente están hirviendo, pero eso te está diciendo que están manteniendo bajo control lo que en un futuro van a enfrentar. Que si aprenden a mantener bajo control su reacción sobre amenazas, señalamientos, conductas, acusaciones directas, o ser desvirtuados, o ser calumniados, mantienen eso. Porque cuando alguien responde de una manera emocional a esas condiciones, perdió todo. Y en el ministerio no podemos darnos el lujo
de permitirle al sentimiento gobernar nuestro ministerio. Muy Sí. importante que nos enseña. En el verso se dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y dice, entonces medité. Así es. Así es. Sí se enojó, pero hizo un alto antes de poder, ahora sí que explicarles y enseñarles el motivo por el cual estaban mal haciendo todo eso conforme las enseñanzas. Esta mañana en el Fe Café puse una cita, segunda de Crónicas 18:4, hablando de decisiones. Y es que un liderazgo no puede o no debería tomar acciones inmediatas, a menos que no seas guiado por el Espíritu Santo, a menos que no tengas el discernimiento que ya el Señor previamente te hubiera revelado qué hacer. Mientras tienes que meditar, tienes que ponderar, evaluar, porque tus decisiones van a continuar. Y una decisión es como un arquero cuando va a lanzar una flecha. Previamente la ha preparado, le ha dado la dirección, se ha enfocado en el punto donde va a acertar, pero una vez soltada la flecha, ya no es posible volverla a recoger. Y cuando tomamos una decisión, esa ya no la puedes volver a tomar. Por eso es importantísimo que no sea el sentir lo que gobierne nuestras decisiones. Vamos a escuchar segunda de Crónicas 18:4, por favor. Si le trae su Biblia, en la mía en la mañana sí le traía. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Estaban a punto de tomar decisiones hablando del reino, pero posiciones personales, intereses, posturas estaban determinando un curso erróneo, distinto. ¿Por qué? Porque estaban bajo el contexto donde las emociones e intereses determinaban un curso de acción. Pero esta es la severa advertencia para todos nosotros. Escucha, ve, habla con Dios. Que sea su palabra la que defina el curso de acción. Y es lo que el liderazgo necesita hacer. Hemos estado hablando lo que dice en Oseas 8, ¿no? Que acorde al sacerdote es el pueblo. Y eso es algo que va a suceder. Si nosotros no aprendemos cómo tomar acciones bajo la dirección divina, el pueblo va a tomar las mismas sendas porque no aprendió correctamente que acorde al sacerdote es el mismo pueblo. Si el liderazgo vive por momentos de euforia, ya sea de gozo, ya sea de victoria o sea de enojo, siempre va a existir ese conflicto. ¿Por qué? Porque eso es como esos juegos de la rueda de la fortuna. Arriba y abajo no son estables. Qué importante, entonces recuerdan, hablando un resumen de estos capítulos. Si hay algo que el liderazgo necesita, además de prepararse con propiedad, anticipadamente, con la palabra del Señor, es ir forjando su carácter. El ministerio es carácter. El ministerio es entrega, servicio, pasión, dar bien aún por mal. Es ir adelante a pesar de la oposición. Es dar a pesar de recibir lo opuesto. Eso siempre va a ser el ministerio. Y es donde quien es llamado no puede negar que hay heridas, que hay conflictos, que hay rechazos. Pero ¿sabes qué? Si es más tu herida y tu rechazo más grande que el llamado al ministerio, no coloques a nadie en el ministerio. A nadie. Porque eso va a resultar en un fracaso total. Eso tenlo por seguro. Si la gente valora más
el enojo, la molestia, el rechazo, no está listo para el ministerio. Quizá tenga el llamado, quizás Dios le ha dado palabra, quizás Dios ha confirmado el llamado, pero recordemos, Dios tiene un tiempo para ubicar, colocar a esa persona en la posición. Y a veces nosotros queremos llevar a las personas anticipadamente, ya sea porque hay necesidad de liderazgo o porque consideramos que es el momento prudente, cuando vemos que tiene habilidad, talento, carisma y creemos que es el tiempo. No, Señor, ¿cuándo es el momento? En la iglesia donde crecimos, tuvimos la escuela y hubo un hombre al que una de las ancianas le dio una palabra profética acerca de que Dios le iba a llevar al liderazgo. En ese tiempo estaba soltero y no le veíamos ni siquiera razón para casarse, pero recibe esa palabra y sin lugar a dudas probablemente Dios le envió esa palabra. Pero ¿qué sucede? Se apresura a casarse para llenar un requisito. El pastor lo ve y como a él le agradaban los títulos, wow, lo vamos a llevar al ministerio. Después lo llaman para ser parte del pastorado. Y los que estábamos atrás decíamos, no. Se estaban tomando decisiones bajo un contexto de emoción, bajo un contexto de intereses, pero no en realidad acorde al manual que tenemos aquí. Porque dice, el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario una gran cantidad de requerimientos para llegar a ese contexto. ¿Qué resultó? Para abreviar un poquito el contexto, la historia. ¿Qué resultó? Eso se convirtió en cambios radicales en la iglesia, que se perdió el rumbo de la iglesia. Se empezaron a hacer otras ideas ajenas a la iglesia, donde se enfocaron dinero, recursos, oraciones, de tal manera que lo que veíamos, y no porque fueron más espirituales, sino porque conoces la palabra, sabes que eso es un destino incierto y rumbo al fracaso. Pasaron unos cuantos años y, como decían los antiguos antes, la crónica de una muerte anunciada se presentó. ¿Por qué? Porque no hubo quien, como dice Crónicas, consultar a Dios. El liderazgo entonces necesita dirección, ser probado, pero quien va a tomar las decisiones de llevar a alguien a ese servicio necesita estar muy, muy seguro que lo que va a realizar está sustentado en las verdades bíblicas y bajo la directriz divina. Por eso es que después de años tuvieron que darse cuenta que fue muy mala su decisión. Y quienes estaban alrededor ayudando al pastor eran empleados que solo les interesaba un salario y levantar la mano y decir, sí, yo estoy de acuerdo, cuando así no debe ser. Por eso este verso de Crónicas dice, consulta al Señor. Qué tremendo. Pues tenemos que aprender que a veces Dios puede dar una palabra, Dios tiene un llamado, pero no nos apresuremos a cumplir lo que no nos compete. Quien lo llamó, lo va a equipar, lo va a preparar, lo va a forjar, hasta que cuando llegue a su tiempo de madurez, Dios lo inserte. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Sí? Wow. Quiere decir entonces que la actitud de Nehemías no buscaba simpatizantes, no buscaba aliados, no buscaba hacerse compadres a las personas.
No estaba buscando quién estuviera al lado de él. Nehemías tenía la necesidad de hacer lo establecido, lo correcto en la palabra. Ese es el secreto del liderazgo. No buscar quedar bien, la aceptación, la popularidad, el aplauso, la fama o el ser invitado. Es hacer lo que se debe hacer en base a la verdad revelada que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que alguien que quiera obispado necesita toda esta condicionante para ser equipado en los caminos del Señor y aprender de quienes están a un lado, que ya pasaron por esos caminos, que nos enseñen cada día cómo hacerlo. ¿Sí? En el diccionario lo que significa meditar dice pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o a tomar una decisión. Meditar es tomar tiempo. Tomar tiempo. No es inmediato, recuerden. Dice, por eso lo subrayé, dos cosas. Lo medité. Tomé tiempo. ¿Recuerdan que mientras el pueblo se divertía, tenía carne asada, tenían su fiesta, ¿qué hizo Nehemías? Él se fue. Y ese es el liderazgo. Mientras los demás se divierten, uno está trabajando. Nehemías estaba evaluando todas las cosas. De tal manera que cuando él regresa, ya tenía toda su planeación, su estrategia, y la llevó delante de Dios para presentarla, y cuando el Señor le dice, adelante, es como se hace. Entonces, el liderazgo no es como hoy lo están enfatizando en diversos medios, ¿no? Y una escuela de liderazgo que se ha vuelto no famosa por sus logros, sino famosa por publicitarla, que es de Estados Unidos, y la están promoviendo aquí, para que usted sea exitoso, para que usted pueda tener grandes alcances. La escuela de liderazgo que tenemos es prepararte para que seas el mejor líder. Digo, ¿de verdad? ¿La gente se lo creerá? Y estás hablando de gente cristiana. Ah, pues es que ahí ya te van a dar tu diploma, Moni, por eso te van a decir. No, difícil, nunca sabes. No. Bueno, permíteme. Obviamente, Dios te va La a... pasión por el servicio te va llevando a hacer cosas que en las cuales tal vez ni estés todavía preparado, pero esa pasión y esa entrega es la que el Señor, es lo que respaldó en Nehemías, y vemos más adelante cómo el pueblo decidió quitar ese gravamen. O sea, ese es cuando te das cuenta que hay un respaldo de parte de Dios. Pero decir preparado, pues es peligroso, porque es estar plantado en tus propios... No, pero me refiero a cómo saber uno qué liderazgo tiene. ¿En qué área Dios te ha ubicado, dices tú? ¿En qué área Dios nos ubica como para servir, como para enfocarse en el área que Dios te quiere? No estar en un Buena área pregunta. que no te corresponde de 20 años, cuando Dios dice... Es lo que te digo, es que tu amor, tu pasión te va a hacer, no es que tú digas, bueno, yo puedo ser esto o aquello. Sí, muchas veces, o sea, tú puedes decir, puedo poner mi talento, esto es lo que yo sé, y lo puedo poner al servicio de la iglesia, ¿sí? Y bueno, tienes toda la capacidad, pero tú de decir, Señor, yo quiero que me uses, quiero que me lleves, o sea, Él te va a poner ese, y a lo mejor no va a ser ni siquiera que estés preparado, pero va a haber una pasión en ti. O sea, eso es lo que me pasó a mí en el caso de decir, estoy dispuesta. Bueno, ¿cómo saberlo? Es una gran interrogante, es muy buena pregunta. Quien te va a llamar es quien te va a proponer eso. Sí, Yo creo que sí hay un tiempo donde Dios mismo se encarga de abrir las puertas. así es. A veces nosotros como humanos creemos erróneamente que cuándo es el tiempo, y luego pensamos en términos humanos. Ese es un error.
Tenemos que ver cómo Dios hace las cosas. Para empezar, los procesos de Dios llevan tiempo. Entre más grande sea la responsabilidad, la preparación es más dura, más fuerte. ¿Por qué? Pues porque vas a tener mayores responsabilidades. El primer punto de ellos es que tienes que aprender a ser siervo. Ese es el primer aspecto. 2, pues depende de donde uno vaya, pues a donde uno lo haya elegido, pero el Señor mismo se encarga a través de la pasión, a través de los dones como herramientas de trabajo, a través de ese conocimiento que Dios va dando. O sea, Dios es el que te confirma, pues ese es el punto. Nosotros podemos, Dios puede poner en nosotros capacidades, dones, talentos, y de alguna manera humanamente podemos llevarlas hasta un cierto límite, pero más no podemos. Para sobrepasar ese límite, solo el Espíritu Santo, por ejemplo, Dios me dio la capacidad de amar, pero amar a los enemigos, eso es otro tema. Es otra cosa, es otro nivel de amor, pero el Espíritu Santo sí tiene la capacidad de desarrollarlo. Entonces, así es. Uno dice, ay, qué hermoso, sí, pues para amar a un enemigo necesitan ponerte uno, y es donde ahí se prueba la fe. Entonces el Señor mismo se encarga a su debido tiempo, en el tiempo que Él lo ve, que ya está, no estás listo en cuanto a tiempo, ajá, decir, fuerza, ya estoy no. listo. Es el Porque tiempo. ahí es donde erramos, ahí estaríamos errando, porque me estoy apoyando en mi propia opinión, capacidad, prudencia. Y Es Dios un no tiempo trabaja de, así. exacto, Dios no trabaja así. es un tiempo donde Él dice, a partir de hoy vas a empezar, pero todavía la preparación sigue. Lo vemos con Moisés, lo vemos con David, o sea, ahí están escritos. Hace muchos años, cuando Efraín y Raquel se fueron a Estados Unidos, el pastor estaban con la idea de empezar a transmitir. Y un día en la madrugada el Señor me levantó y empecé a escribir cómo Él quería las cosas y cómo Él veía esa situación. Y lo escribí con punto y sello, pero nunca me animé. Y llegó un fin de semana y la plataforma que yo veía, la mesa blanca que yo vi con el tripié, con el celular, con el medio, con etcétera, ahí estaba puesto. Entonces para mí fue impactante, algo que el Señor me habló y que el Señor me reveló, y así tal cual. Toma nota, y ahí tengo toda mi nota, y es esa parte en donde cuando estás listo, nunca vas a estar listo, pero tú sientes el llamado de Dios y el llamado del Espíritu. Sí, a eso que te me habla. refería. Y es en esa parte, cuando tú lo sientes, Eso es cuando completamente lo sientes. diferente a tu propia opinión y a tus propios dones, porque a lo mejor a mí me tocó en esa parte, pero si yo puedo decir, yo soy muy bueno en la música, pero si Dios no te quiere en la música, te va a poner en tu corazón en el área donde tienes que estar. En el 1 Corintios capítulo 12, Pablo está definiendo precisamente estas interrogantes que tenemos, ¿no? Él habla de que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Y empieza a dar toda la cátedra acerca de los milagros, de los ministerios, de los llamados. Dice, pero Dios es decir, la fuente de todo cuanto un creyente es y desarrollará, es la prerrogativa divina que define dónde nos va a ubicar, dónde nos va a llevar. Y esto implica entonces, como ustedes estaban afirmando correctamente, que nuestra preparación es la decisión personal, pero el tiempo, el lugar y la ubicación es lo que Dios va a definir. Así que a mí me compete prepararme para, si es que el Señor llega a llevarme a esa posición, yo tengo ya la prerrogativa en mí de prepararme para cuando eso suceda. Y cuando Él va a elegir el lugar, el don, el llamado que va a hacerme, Él va a ir capacitándome para llevarme paso a paso en ese proceso. Una cosa es verdad lo que dijo Fer, Dios no tiene prisa. Dios preparó 80 años a Moisés para una labor de 40. O sea, Dios nunca tiene prisa hablando del ministerio. Dios siempre va a tomarse todo el tiempo necesario. Para Elías con Eliseo le tomó 10 años a Eliseo
10 años llegar para aprender. O sea, todos nos damos cuenta que el llamado es una realidad que puede ser inmediata. Es decir, que tú dices, Dios me habló, y después viene una palabra profética, después viene alguien y confirma ese llamado, pero el proceso no es inmediato. Ese proceso va a demorar. Mientras mayor sea la responsabilidad y el lugar donde Dios se va a ubicar, va a ser demasiado exigente, demandante, y va a estar probando emociones, prioridades, intereses, si es mayor tu amor por el Señor que tu familia, y todos esos condicionantes van a estar ahí incidiendo para propiciar, depurar el vaso que Dios espera tener para ese momento. ¿Sí? Lo vemos muy claro en el rey David, por ejemplo, de que el protocolo oficial, vamos a llamarlo así, era el profeta te ungía como rey. Así es. Y el profeta fue y lo ungió, y el profeta vio y dijo, el grandote, y dijo Dios, no, esperan ese no, seré el chiquito, al que todo el mundo desprecia ese mero. Ok, lo unge y todo, y luego ya termina todo el banquete, y ¿qué sigue? A cuidar ovejas, órale. Entonces, ¿dónde está? Ya soy rey. Entonces empieza toda una serie de sucesos donde después viene la gente y dice, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000, ¿no? Y pone a huir. Todas esas cosas son incoherentes a lo que sucedió con el ungimiento. Pues no que soy rey, pues no que yo ahora soy el que mando. Dice Dios, no, espérame, es que sí, pero no. Y empieza el proceso. Exacto, es así como lo mencioné con esta persona. Ahora, referente a lo que Moni pregunta, ahorita estamos hablando de liderazgo, pero como tú dices, ¿cuándo voy a saber? Es como dijo tu hermano, en el servicio. Si me dicen, ¿me puedes ayudar a esto? Me puede ser, porque cuando dicen, no, a mí que me pongan en la música, o a mí que me, o sea, no. Servicio es servicio, decir, si te dicen que si por favor recoges, que ahí inicia tu disposición y ya Dios te dirá. Lo que estás haciendo, pero sirviendo. lo que estamos hablando, obviamente, de liderazgo es otra clase de preparación, ¿no? Te tienes que equipar y tienes, pero igual es en el servicio. El llamado así es. En el servicio. Bien. Allá atrás. Es que yo iba a decir algo similar a la pastora, que Dios llama a algunos al liderazgo, pero todos somos llamados a servirle. Es que iba a comentar en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en ese sentido, Dios confirmó, por ejemplo, el llamado en la alabanza, pero Dios me llamaba a cantar en la alabanza, no a ser líder de alabanza, porque obviamente ese es un llamado distinto. Entonces, creo que estas obras, como decía la pastora, en un carácter de nosotros hay como este amor, no hay un don de cantar o el querer hablar a otros del Evangelio, pero Dios las prepara de antemano, pero hay un proceso, ¿no?, para ese llamado. Bueno, Proverbios 29-22, que es lo que estamos hablando de cómo mantener bajo control mis emociones, mi conducta, mi carácter. Esto es muy normal, es decir, muy usual o muy cotidiano en la vida de alguien que está sirviendo o dirigiendo, porque siempre viene desde la adulación. Qué bien lo hace, qué bien lo tienes, y wow, uno maximiza esas palabras y crees que ya estás volando. Proverbios 29-22. Sí. Recordando lo que mencionaba el pastor antes, el mayor éxito del siervo es lo que dice Mateo 24, 45 y 46. Será hallado fiel y prudente cuando el Señor venga o nos presentemos delante de él. Eneas no olvidó quién lo había llamado y no perdió el enfoque, en repetidas veces. Al final del libro decía, acuérdate de mí, Dios mío. Todo lo hizo siempre buscando agradar a su Señor. Ese es el punto. Hemos estado reiterando, gracias a Dios mío, hemos estado reiterando que el liderazgo no es una posición de jerarquía, no es una posición de autoritarismo, no es un lugar
para ser visto ni popular. El modelo que el Señor Jesús nos enseña es de un siervo, de un servidor, de entrega, de dar, de despojarse de todo, porque lo más importante es servir a su Señor en todo lugar. Y esto es lo que necesitamos. Esa es la razón de tener un liderazgo escritural y no un liderazgo como el mundo lo maneja. El mismo Señor Jesús hizo la diferenciación al citar que los reyes del mundo, los líderes del mundo tienen otra posición, otra dinámica, otra forma de hacer las cosas. Pero el discípulo es aquel que tiene un modelo único que es el Señor Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Qué importante. Por eso es necesario que nosotros tengamos el manual de liderazgo bíblico y no el manual de liderazgo de esas personas que he estado mencionando o que el mundo tiene. Y no es que sean malos, no, son buenos, pero es en su ámbito natural. Tú y yo no vamos a tener un liderazgo natural, estamos hablando que la vida cristiana es sobrenatural, es la vida del Espíritu. Entonces tenemos que tener la guianza, la directriz y lo establecido por el Espíritu para hacerlo a la manera que Dios quiere. 29-22, por favor, que nos brincamos un poquito a ese punto. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es decir, Nehemías en un instante como dicen en Puerto Rico, se enfogonó. O sea, lo superó su enojo. No podemos negarlo. O sea, no puedes ni deberíamos avalar esa exageración de enojo, aun cuando tenía la razón. Pero necesitamos aprender, para eso nos dejó el Señor esta palabra, para aprender hasta dónde podemos llegar. Y dice que el hombre iracundo que produce contienda. Quiere decir entonces que el liderazgo es llamado a ser constructivo, no destructivo o nocivo. Ese es el secreto en el liderazgo, ser constructivo, propositivo, dinámico, en continuo ascenso. Eso no implica que no hemos tocado, pero eso no implica que a veces tienes que exhortar, disciplinar, porque eso forma parte del liderazgo. No puedes tener esa alma caritativa de todos los días. Ay, ¿quién soy yo para disciplinar? Pues si Dios te llamó, tú lo tienes que hacer. Es como los papás que a los hijos todo les solapan, no hay problema. Esos hijos van a tener un problema el día de mañana, porque los hijos van a aprender que la vida es tan fácil que todo se lo van a hacer y no van a encontrar que la vida un buen día los va a reprobar. Y tienes que enseñar a los hijos que toda acción tiene una consecuencia y que sus decisiones los van a llevar a caminos quizás críticos, pero hay que enseñarles desde niños a enfrentar sus decisiones, sus consecuencias, y ir impulsándoles a ir creciendo, no robarles ese tiempo. Y a veces parece como que somos padres tan rígidos, pero son los mejores hijos que vas a encontrar, que van a saber cómo enfrentar la vida sin tener que entrar en crisis, ni estar en un hospital, ni estar en una clínica mental, porque saben cómo enfrentar la vida cotidiana con fe, con valor, e ir adelante en el Señor. ¿Qué diferencia? Así que tenemos que aprender, por eso no hemos tocado el punto de la disciplina, porque no hemos llegado aquí, pero eso es algo que se requiere. Ahora, recuerden, la disciplina es la expresión del amor, no es un enojo, no es porque ya me cansé y tengo que sentar a alguien, no, eso sería ir en contra de lo que estamos hablando. La disciplina no es para hacer ver mal a nadie, es para hacerlo entrar en razón. La disciplina es para llevarlo al arrepentimiento y comprenda que sus acciones no fueron las correctas y entonces cambiar su manera de pensar y de accionar. Esa es la disciplina. ¿Sí? Bien, hasta aquí estamos bien. Así que entonces la misión del liderazgo, como lo estamos viendo en Nehemías, que es ser constructivo. Dos textos, por favor. 1 Timoteo 3:5 y otro 2 de Pedro 1:6, por favor. Recuerden, el apóstol Pablo, y lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12, capítulo 13, él dice: yo tengo una autoridad
una autoridad que le fue conferida legítimamente por el Señor para ser apóstol, y como tal tenía todas las prerrogativas para establecer, decir y accionar. Pero él dice que él prefería 2:5, Primera Timoteo 3:5 y Segunda de Pedro 1:6. Y Pablo decía, pero yo prefiero propiciar ser constructivo. Claro, que tú lo vas a ver que disciplinó a varios en la Biblia. Tú lo vas a encontrar. Pablo siempre tuvo esa congruencia, pero no significa que nunca se iba a llegar a un punto de esa manera. Es decir, que lo que hoy menos tiene la iglesia es disciplina. Se le ha olvidado a la iglesia la disciplina. ¿Por qué? Porque los líderes creen que con paliativos, con caricias, con un brazo sobre el hombro, como los padres que son sobreprotectores, en vez de colocarlos a la manera como se debe actuar. Qué tremendo. Y te lo digo porque hoy tenemos muchos jóvenes que viven bajo las faldas de su mamá porque no saben qué hacer con su vida. No saben, creen que la vida es gastar, tener casa, tener iPad, tener todo, tener carro, pero no tienen responsabilidades. Y hay que enseñarles. ¿Sí? Primera Timoteo 3:5, por favor. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿De qué estamos hablando? Si no tengo la habilidad para mantener mis propias reacciones bajo control, ¿cómo espero que Dios me confiera o me conceda una responsabilidad de mayor envergadura cuando no soy ni en lo más mínimo fiel para poder lograr alcanzar lo que Dios quiere? Es tan sencillo. Por eso mencioné, necesitamos abstenernos de llevar a alguien que todavía no tiene la habilidad de dominar sus reacciones. Porque a veces pueden no decir nada, pero su lenguaje corporal está diciendo con gritos todo. Es verdad, aprendamos. No solo son palabras. El lenguaje corporal a veces habla más que una palabra. Es más intenso, más profundo, más impactante. Y es donde ustedes necesitan ser muy observadores. No significa que por observarlo vamos a saber todo, no, pero una de las grandes responsabilidades es que tú tienes que observar, porque eso es darte cuenta que no es solamente las palabras, sino un lenguaje corporal habla, declara lo que internamente esa persona siente, está viendo, está accionando. Recuerda eso. No solo con mi boca puedo hablar, mi lenguaje corporal puede decir si una persona me cae mal, si estoy mal delante de ella o no la quiero tener cerca de mí. O si lo que está hablando una persona me incomoda, me molesta, mi lenguaje corporal es una evidencia contundente. Para los que predican, cuando están al frente, estás observando las reacciones de las personas y lo notas inmediatamente. Eso es obvio. Entonces, ustedes necesitan darse cuenta que a lo mejor puedes ocultar una palabra, pero lo que no pueden ocultar es su reacción visible de su lenguaje corporal, que está ahí, hablando, gritando, diciendo con toda claridad lo que está pasando. Me dijera Gaby, los subtítulos en tu cara. Ah, pues, si ya lo sabes. Segunda de Pedro 1:6, por favor. Hay gente que hablamos más. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. Dominio propio. Por eso dice que el conocimiento envanece. Tenemos hoy grandes teólogos, tenemos grandes pensadores cristianos, pero están tan inflados que necesitas, como los globos, tratar de bajarlos porque no aterrizan. La verdad. Y ese es un problema.
Es bueno ser estudioso, por supuesto, pero la humildad es el antídoto para contrarrestar esa influencia de que sé tanto. Sí, Realmente lo que marca un gran servicio a Dios es el fruto del Espíritu. Ese no lo puedes aprender humanamente. Así es. Necesitas que el Espíritu Santo lo saque. Y la única forma de obtenerlo es la comunión con Él. Entre más estemos, ahora sí como, pues el que con sabios anda, sabio se hace. Bueno, sí. el Espíritu Santo, entre más te le pegues, leas, practiques, obedezcas. Es que la llave que abre todo eso es la obediencia. Sin la obediencia, todo queda hueco, ¿no? Sí. Ama a tus hermanos y somos arrogantes o mal. O sea, no, el fruto del Espíritu es la clave de todo. Ese carácter que se está forjando en nosotros. Por eso es indispensable el tiempo con el Señor. Porque el fruto no se adquiere en la universidad cristiana, no se adquiere en un instituto, no es a través de seminarios, no es a través de mercadotecnia. El fruto es la expresión de una rendición. Y esa rendición quiere decir que aunque me duele, aunque no quiera, aunque me sea difícil, es esa rendición voluntaria la que hace posible que entonces Dios empiece a trabajar en ese barro para darle la forma correcta, el vaso que quiere. Y lo que es difícil ahorita, después no lo es. ¿Por qué? Porque la madurez y la llenura y la plenitud del Espíritu. Pero es como dejar una empleada poco a poco. Sí, claro, porque todo es un proceso. Sí, para llegar a un fruto en red tuvo que haber ido creciendo. Y es en donde tú dices, amar a mis hermanos, ok, pero es... Y aún, Juan 13:15, mientras terminamos este punto, aún habrá unos que no quieran, que son duros de amar. Bueno, eso hablando específicamente de No, hay unos que son, mira, no lo puedes negar, en la iglesia hay duros de amar. Duros de amar. Y hay otros que son regañados. O sea, seríamos ciegos si no nos diéramos cuenta. Pero aún ahí, el fruto del Espíritu lo hace posible, porque ya no soy yo, porque no es mi sentir. Cuando he rendido mi voluntad, todo mi ser, entonces lo que va a emerger ya no es lo que yo pienso, lo que siento, es lo que Él va a propiciar dentro de mí. Por eso dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero mientras estamos defendiendo una posición, estamos renunciando al fruto del Espíritu. Ese es el punto, no podemos defender una posición porque defender una posición es nuestra. Ahora sí que sería como dicen los abogados, ¿no? Estás defendiendo lo indefendible, porque ya no, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que estamos hablando. O sea, el liderazgo es una negación total, que estamos en proceso continuo de ir negando, pero estás aprendiendo las lecciones a través de esos procesos que en ocasiones son dolorosos, son difíciles. Y el negarse, pastor, ahí también es el soltar, y a lo mejor si en esa parte tienes que dejar una parte del ministerio donde estabas y ceder, también lo tienes que hacer. No, y a veces Dios te va a sentar, o sea, eso es obvio, y los tenemos en la Biblia. Dios te va a sentar porque para Dios es mejor tenerte que perderte. Eso es importante. Juan 13:15, por favor. Ese es el ejemplo que necesitamos. Sí. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús es nuestro modelo. Filipenses 4:9, mientras lo buscan. Ese es el modelo que aspiramos. Jesús en su humanidad desarrolló todo lo que estamos hablando. Todo el fruto del Espíritu en su humanidad lo propició, lo desarrolló, porque aprendió obediencia. En su humanidad estamos hablando. Y Él todo lo supeditó, lo sometió al Señor. Por eso es que su oración modelo fue: no como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el clímax. El liderazgo siempre se verá confrontado con lo que quiere hacer, con lo que siente o con lo que debe hacer.
Y recuerden, siempre nos vamos a ver entre esas dos condiciones, entre lo que debo hacer o con todo lo que me gustaría hacer. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que Dios espera. Por eso es el manual, por eso estamos estudiando. Bien, Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que Nehemías hizo. Nosotros estamos adquiriendo esos modelos a lo largo de los siglos que el Señor nos ha legado en su palabra para mostrarnos cómo puede ser un líder eficaz, productivo, eficiente, guiado por el Espíritu Santo, y qué Dios espera de un liderazgo, cómo debe ser su carácter, su conducta, cómo debe ser el fruto de su vida. Eso es lo que estamos tratando, sí, pero Ahorita estaba viendo, por ejemplo, lo que hizo Nehemías de meditar. Aquí viene en el hebreo, la palabra original es malak, y tiene que ver con tomar consejo, pero ascendiendo al trono. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo ahí con Nehemías es de que tienes que ir al trono de la gracia a tomar el consejo para que tu accionar sea correcto. ¿Por qué? Porque sí es difícil controlar las emociones, la verdad es muy difícil. claro, Y solamente el Espíritu es el que te puede poner la rienda. A veces, como dice en Hechos, de que no te preocupes cuando estés en la acusación o algo, el Espíritu Santo te dará que hablar. A veces lo que te dice es calla, no hables. O sea, la cuestión es que tenemos que encontrar esa comunión con Él para que seamos guiados por Él. Si no, va a venir un montón de errores. exacto. Y muchos graves. Eso es importante. Bien, el tiempo tenemos todavía 3 cosas para colocar ahí. El propósito fundamental del liderazgo es desarrollar y equipar al pueblo para brindarles los nutrientes espirituales necesarios, propiciar que ellos alcancen el nivel, la estatura requerida, no entretenerlos, no llevarlos de día de campo el domingo, no darles postre todos los días. La labor fundamental del liderazgo es conocer el estado espiritual de sus ovejas y darles lo que se requiere. Mira, es como las mamás conocen la condición de sus hijos y conocen exactamente qué darles de comer. Tú necesitas lentejas, que no me gustan, necesitas lentejas. Pero los papás consentidores, mi hijo, no, que no coma, mi hijo, aquí le voy a dar un hot dog. ¿Sabes qué estás haciendo? Destrozando su presente y su mañana. Ese es un problema. Y es lo que está diciendo aquí. Por eso en el libro de Proverbios dice que el pastor debe conocer a sus ovejas. El liderazgo necesita conocer perfectamente a las ovejas. De esta manera, su ministerio va a ser efectivo como resultado de llevarles por el camino que requieren, no para darles lo que quieren escuchar, no para darles lo que esperan tener, ¿sabes? Que ese es un problema muy serio. Por ejemplo, hace unos momentos Audrey mencionó Efesios, que dice que Dios preparó ya de antemano buenas obras. Hoy esa palabra buenas obras la están traduciendo como carros, casas, finanzas, viajes. Esto estás hablando de una distorsión doctrinal. Pero ¿por qué tiene éxito eso? Porque es lo que las personas quieren escuchar. Es el postre, es la motivación, es lo que quieren escuchar. Un liderazgo, por eso estamos hablando, que requiere compenetrarse con las verdades escriturales y darle el sentido, el contexto y la exposición correcta. ¿Para qué? Para que las ovejas tengan alimento sólido, funcional, nutritivo y les conduzca al crecimiento y a la madurez. Un bebé, si tú le das solo leche toda la vida, ¿qué va a suceder? Al principio es necesaria, pero a la medida de su desarrollo empieza a requerir que papilla, jugo, y empiezas a darle cosas más sólidas, de tal manera que ya los nutrientes empiezan a hacer su efecto y su desarrollo y su crecimiento está ahí.
Eso es lo que estamos hablando. Que mientras el propósito del liderazgo sea tener audiencia, sin importar cuál sea la condición de esas ovejas, ellos van a dar cuentas, sin lugar a dudas. Pero como ya van a estar muertos cuando den cuentas, dicen cuál es el problema. Pero en ocasiones Dios llama cuentas en vida. Y cuidado con eso. Así que la labor del liderazgo no es darles lo que quieren, sino lo que necesitan. Eso es algo que ustedes necesitan, ahora sí valga la redundancia, guardar. La responsabilidad del liderazgo no es darles siempre lo que ellos quieren, es lo que espiritualmente necesitan. ¿Okay? Bien, ese es un propósito de alcanzar y desarrollar su capacidad, su crecimiento, su madurez. Eso es porque tú y yo estamos aquí. Porque aprendimos de nuestros pastores, aprendimos de las verdades que nos dieron y fue nutritivo el alimento. Y tú puedes darte cuenta entonces cuando llegas a cierta etapa en tu vida que algunos nos sentamos en la misma mesa, es decir, en la iglesia, por ejemplo, donde crecimos. Nos sentamos a la mesa, teníamos el mismo pastor, la misma enseñanza, teníamos todo, pero algunos no aprovecharon, otros los aprovechamos. ¿Cuál era la diferencia? Si teníamos la misma disposición, la misma comida ahí, el hambre y la sed que todos debían de tener. ¿Y cómo la despiertas? Cuando empiezas a compartir y a predicar correctamente las verdades, porque eso el Espíritu Santo las va a propiciar, convertirlas en deseos, necesidades y acciones espirituales para buscar cada vez más de Dios. Qué importante. Así que el liderazgo es responsable de la condición espiritual de la congregación. Aunque en ocasiones no es el culpable directo de la condición, pero su responsabilidad es prepararlos. ¿Sale? Otro, para irnos rápido. El líder tiene la misión de propiciar a esa generación a alcanzar un nivel espiritual más alto que el anterior. Es decir, no es comparación, es una necesidad ante un mundo cada vez más agresivo, intenso, conflictivo, penetrante, que está robando prácticamente el vigor en cada congregación, en cada iglesia, porque está insertando sus propios tentáculos dentro de la iglesia, y necesitamos preparar a una generación capaz de advertir, capaz de darse cuenta de los riesgos, de conocer las estrategias que se están suscitando en el entorno y mantenerse firme en la sana doctrina. No podemos evitar que el mundo continúe girando en una condición crítica, pero sí podemos impedir que toda esa enseñanza penetre y nos robe en la iglesia la identidad espiritual a la cual Dios nos ha llamado a ser. O sea, tenemos una misión específica. Y esa misión es ineludible. Todos los que Dios llama, porque hay unos que se apuntan y están ahí, es muy distinto. Los que Dios llama, Dios los equipa, Dios los capacita y los ubica y los coloca, y la responsabilidad del líder es seguir la enseñanza bíblica que necesitamos. En otras palabras, el líder tiene un compromiso con la verdad, está casado con la verdad y vive por la verdad y para la verdad, no para otro fin. El propósito del líder no es hacerse rico, no es ser popular, no es buscar el aplauso. El líder siempre tendrá, y cuando hablamos de líderes son los que predican, sirven, participan en la iglesia, ellos son los que deben con su propia vida evidenciar las verdades bíblicas que proclaman. En otras palabras, es decir, viven lo que predican y necesitamos llevar a las personas ahí. Así que si hay algo que estorba en mi vida, que estorba algo en mi presente, yo necesito hacerlo a un lado. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13, a ver si lo encuentran ese, dice: examínense ustedes mismos. 2 de Corintios 13, Pablo está diciendo: examínense ustedes mismos. ¡Qué tremendo! Pablo está diciendo que debe haber una honestidad, una transparencia en el creyente, sí,
Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, si no eres nacido de nuevo, no puedes hacer el fruto, tener el fruto del Espíritu. Hay muchos en la iglesia que no han nacido de nuevo. Muchos que están sirviendo y no han nacido de nuevo. Tienen talento, habilidad, capacidad, disposición, tiempo y qué grato. Pero, ¿y su vida espiritual? Pablo está diciendo ahí claramente, examínense a ustedes mismos. Pero como no tenemos esa habilidad de ser francos con nosotros mismos, de ser honestos, de ser transparentes, y Pablo está diciendo ahí, si hay una ocasión en que necesitas ser transparente, es ahora. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, examínate a ti mismo, si estás en la verdad, si caminas en la verdad, y si no es porque Cristo no está en ti. O sea, es como a veces en la iglesia predicamos y tratamos de alentar a las personas a hacer una vida mejor, una vida santa, una vida recta, una vida dedicada al Señor, pero si no han nacido de nuevo es un imposible para esas personas. No pueden cambiar, no pueden hacer algo porque no está la nueva naturaleza operando en ellos. Un creyente que nació de nuevo, el Espíritu Santo va a producir el querer como el hacer para ir y hacer lo correcto en armonía con la voluntad de Dios. Pero quien persiste en seguir siendo el mismo y seguir las mismas condiciones, los mismos errores, las mismas pláticas, las mismas amistades, los mismos lugares, te das cuenta que entonces no ha nacido de nuevo. ¿Cómo le puedes pedir al sordo que oiga? O al ciego que vea. ¿Cómo le puedes pedir al insensible que sea sensible? ¿Cómo le puedes decir al duro de corazón que cambie? ¿Cómo le puedes pedir a un perverso que cambie? ¿Cómo le puedes pedir a un malvado que cambie? Si no está dentro de él el poder que puede hacer posible su transformación. Qué impactante. Por eso en las clases de liderazgo me gusta ser muy concreto, transparente, y no decirles, les va muy bien, Dios tiene para ustedes un tremendo ministerio. No, eso no es verdad. Bien, vamos a ver 2 Timoteo 2:2, por favor. Así que la meta, estamos hablando de un liderazgo, es desarrollar otros líderes. Las ovejas producen ovejas. Los líderes necesitan producir ovejas y producir líderes. Eso es importante, recuerden. Debemos producir ovejas y debemos producir, gracias César, líderes. Un líder se reproduce en líderes. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2, por favor? Wow, el tiempo ya no. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Wow. Esto es lo que necesitamos. Encontrar personas que fáciles, débiles. ¿Qué dice? Idóneos. Idóneos. Escuchen bien, idóneos. No porque me cae bien, no porque es mi cuñado. No porque este hermano siempre me da raite, no porque este hermano da buenos diezmos, no. Por eso la Biblia nos insta a no tener parcialidad. El liderazgo siempre será una labor muy difícil de realizar, pero si el Señor no nos llama, mejor ni meterse. Si el Señor no capacita, mejor ni entrar. Pero a quien Dios elige, como estábamos hablando, la preparación va a ser en un proceso gradual, ascendente, hasta el momento en que Dios diga, sí. ¿Okay? Para concluir, ¿cuál es entonces, o cómo, hablando en este capítulo 6 que tenemos de Nehemías, el resultado de Nehemías, cómo pudiera ser evaluado, cómo pudiera ser declarado? Éxito, tuvo derrotas, tuvo mucha gente, ¿cuál es?
Siempre toda obra es en relación con el resultado al llamado que Dios ha hecho. Y no podemos hablar de cantidades, porque no estamos hablando de números, son almas. Por ejemplo, Dios llamó a Jeremías a una labor donde no ganó a nadie. Escucha bien, Jeremías no ganó a nadie. Y le fue como en feria. Y pagó el precio. Pero ¿cuál fue el propósito? Dios nos llevó para hacer una luz en medio de la oscuridad, para hacer una voz en medio del silencio, para ser el reflejo de las verdades divinas a través de sus palabras. Y así pudiéramos citar a otros. Así que el resultado, eso el Señor lo va a evaluar. Y Él dirá en su tiempo y su momento: bien, buen siervo fiel, sobre poco te puse, ahora sobre mucho te pondré. Así que a veces nosotros estamos muy mundanos cuando queremos ver lo que el mundo hace. ¿Cuánta gente tienes? ¿Cuántas instalaciones? ¿Cuánto has logrado? Dios no me llamó a hacer edificios, Dios no me llamó a ganar multitudes, Dios me llamó a hacer su voluntad. Y donde Dios me ubique, es ahí donde necesito hacerlo. Qué tremendo. Así que concluimos. Comentarios para irnos. Pues que Dios también asigna la disciplina, porque a veces se nos olvida esa parte, no queremos Exacto. decirla. Porque Exacto. Jeremías, su mensaje Jeremías era eso, de disciplina, y venía una disciplina brutal. Y luego lo metieron al calabozo. Y casi se moría. Entonces, también aquí, por ejemplo, Hebreos 5:6 dice: porque el Señor es el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí. Y ese mensaje no es un mensaje popular. No. Ese mensaje es un mensaje que rechaza, porque en verdad la disciplina del Señor, es que la diferencia es que Dios sabe dónde pegarle a corregirlo. Porque el objetivo de la disciplina no es la destrucción de la persona, es la corrección. Entonces, pues entre más duro estemos, híjole, pues más duro va a venir. Es que el Señor sabe realmente, y a veces nos da chance y nos da avisos y nos dice: oye, no hagas eso, no trates así, oye, cambia esto. No, no, bolas. Pero eso es cuando conoces eso. Pero cuando hablas de quien no la conoce, se va a espantar. Si Dios es amor, es que no conoce. Pues es que ese es el amor, aquí lo dice. Así es, o sea, todo trato con Dios tiene que ver con dos aspectos de los atributos: con amor y justicia. Todo trato con Dios tiene que ver con ambos. No puede ser uno más ni uno menos. Todo tiene que ser Él. Por eso mencioné hace unos días que Dios puede perdonar nuestras faltas, pero en su justicia va a permitir que nos alcancen nuestras consecuencias. Eso, subráyalo, porque nos gusta escuchar: ya me perdonó el Señor. Sí, pero las consecuencias van a llegar. Eso tenlo por seguro. Pues vamos a orar para irnos. Gracias a Dios por esta clase. Así que gracias a Dios a todos aquellos que estuvieron con nosotros a través de internet, confiando en que esto nos va a permitir crecer en el Señor y prepararnos mejor para su servicio. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración para despedirnos. Dios, te damos muchas gracias porque Sí, nuevamente, Señor, mi Dios, nos permites estar aquí para aprender de ti, mi Dios. Tantas cosas, mi Dios, tantos retos que hay por delante, Así es. Señor. Pero yo sé, mi Dios, que esta palabra no va a caer en tierra no fértil, mi Dios, sino al contrario, mi Dios. Que podamos aplicar todo lo aprendido día con día Sí, mi en Dios, cada martes, mi ayúdanos, Señor. Padre. Ayúdanos a tomar como ejemplo lo que dice tu palabra, mi Señor, para poner por obra, mi Dios, en cada esfera donde nos movemos, Cada mi día, Señor, Señor. en el trabajo, en la familia, mi Dios, en la iglesia, Sí, Señor. realmente, mi Dios, ser un ejemplo de parte tuya, mi Dios, en esta Sí, vida, Padre. mi Dios. Padre, te pido que seas tú preparándonos y equipándonos, mi Dios, para toda buena Sí, obra, mi Señor. Señor. Te pido, mi Señor, que seas tú guiándonos en cada camino, mi Dios. Sí, Que Señor. podamos recordar la palabra durante la semana, mi Dios, y poder Ayúdanos. seguir meditando en ella, mi Señor, para que dé fruto y Siempre fruto tu bueno, mi servicio, Señor. Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Sí, mi Dios, Señor. por los que están por internet, Gracias. mi Señor, porque sé, mi Dios, que no es una coincidencia, sino que tú, mi Dios,
Sigues dando a quien busca, mi Dios. Sigues abriendo la puerta a quien toca, mi Señor. Padre, te pido que nos lleves con bien a casa, mi Señor. Y que seas tú, mi Dios, acompañándonos de regreso, mi Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones.